8,000 horas de reproducción y 1,000 suscriptores serán el nuevo requisito para que monetices tu canal. Y tal vez tú estás como yo con el corazón roto porque llegar a 4,000 horas es suficiente difícil, conseguir los 1,000 suscriptores es bastante complicado. ¿Y qué va a pasar con los canales pequeños como tú y como yo? ¿Qué vamos a hacer si pusieron esto? Imposible. Pero la verdad es que antes de dejarnos ir con esta tristeza y esta frustración que nos puede dar los nuevos requisitos que pone YouTube, vayamos a poner una mentalidad de esfuerzo, de trabajo y de confianza, en la que 4,000 horas era un requisito difícil, pero lograble, y lo mismo será 8,000 horas. Y es que ahora los videos están a la orden del día. Estaban diciendo que cada día se suben como 20 millones de videos a YouTube. Claro que en todo esto hay de todo, ¿verdad? Estamos hablando todo. Videos cortos, videos largos, videos de inteligencia artificial, de brain rot y videos con verdadera calidad y algo que decir y algo que compartir en la plataforma. Y bueno, yo estuve el día de ayer, digamos que regodeándome en mi tristeza y pensando que chin, ahora va a ser muy difícil. También con esta otra idea de nos quedan 6 meses y en 6 meses podemos echarle todas las ganas para cumplir esas 4,000 horas antes de que empiece febrero de 2027. El día de ayer un día sombrío en el que teníamos esta noticia y el día de hoy un día un poco más tranquilo para mí en el que también me pongo a pensar que todo esto es de perspectiva, de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos por lo menos la oportunidad de en estos próximos 5 o 6 meses echarle ganas y poner toda la carne en el asador, pero también pensar otra cosa y es que a nosotros nos parece al inicio que 4,000 horas son muchísimo, que 1,000 suscriptores son difíciles de conseguir, y lo son. Yo ni siquiera los tengo. Este es un canal súper pequeñito y por años ha permanecido pequeñito. Pero también hay que pensar que estamos en un mundo en el que los creadores de contenido son profesionales. Y nosotros que queremos ser también creadores de contenido, pues debemos de poner un gran esfuerzo en lo que hacemos, debemos mejorar nuestra, nuestra calidad, tanto técnica, con la calidad de imagen, la calidad de sonido, como la calidad que da el mensaje que queremos transmitir. Y vi un video muy interesante que decía el creador de contenido: yo desde el principio hago videos para la gente y no para mí. Y yo he de admitir que muchas veces he hecho videos para mí. Ahora, si estamos en un momento de gran competición y YouTube también tiene este grave problema de la inteligencia artificial y de todas estas canales automatizados por inteligencia artificial, que puedes hacer muchísimo contenido muy genérico, de que podría ser de buena calidad de audio y de imagen, pero baja calidad de contenido del video. Este nuevo cambio, pues quizá busca limitar a todos esos canales. Ahora, mucho antes de que existiera esta nueva actualización de los requisitos, ya solamente creo que como el 9 o 8% de los canales monetizaban, o sea, todo lo demás no monetiza. Y hay muchas cosas que están en juego. Y yo me puse a pensar, tengo ya 5 meses, ahora sí voy a echarle ganas, voy a ponerme a publicar, voy a ser constante, voy a pensar mis videos, voy a tratar de ponerles títulos que sean llamativos, pero que expliquen el video, voy a tratar de pensar qué es lo que quiere ver la gente, qué les puedo compartir y qué les puedo yo dejar de valor, y no solo lo que a mí se me ocurra o lo que yo piense en el momento. Y pensando en todo esto, así como con esta aceleración que tuve en la tarde de ideas y de voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pensé que me ha pasado muchas veces que digo, ya voy a ponerme ahora sí con ganas a mi canal, a ser constante, a mejorar todo y a ir lo que se le dice iterando, ¿no? Mejorando un poquito cada vez, un poquito cada vez, un poquito cada vez. Y luego algo pasa, me ocupo, la vida, claro, tiene muchas cosas que me
que me sacan de mi plan de nada más ser youtuber. Y luego dejo a un lado. Y luego vuelve otra vez en mí estas ganas de crear, de compartir, y empiezo otra vez a hacer videos y luego lo dejo. Y siempre me he dicho a mí misma que cuando monetice será diferente, porque entonces ya tendré ese beneficio del dinero diciéndome, ven y crea, haz otro video. Esa motivación estará ahí de decir, hago videos, gano dinero, hago videos, gano dinero, y esa motivación será la que me lleve al éxito. Pero como no llega y no ha llegado en los últimos 2 años, pues sigo todavía sin trabajar como si tuviera esa motivación. Pero claro que quienes logran el éxito no lo hacen así. No se trata de la motivación, y el hecho de que monetices no hará que ganes las millonadas de dinero, no hará que YouTube de repente se convierta en tu side hustle y puedas hacer esto y tener dinero suficiente y más adelante poder dejar tu trabajo para hacerte youtuber. Eso viene desde antes. Esa motivación y ese esfuerzo viene desde antes. Y he estado pensando, yo estoy segura de que tú también habrás conocido alguna vez alguna persona de esas que no toma un no por respuesta. De esas personas que son determinadas, que saben lo que quieren hacer y que trabajan para lograr sus objetivos. Y yo muchas veces no he sido esa persona, y heme aquí con 177 suscriptores que les agradezco que estén aquí. Pero todavía falta mucha de esa, de ese drive, de esas ganas, de ese impulso para trabajar. Así que estaba pensando, ¿realmente es tan malo como todos dicen? Y claro que hay que pensar que todos los que queremos ser youtubers, todos los que queremos crear contenido, también somos un público objetivo de cuántos canales que se dedican a hablar de YouTube, a venderte cursos, a explicarte cómo sacar dinero de YouTube con canales automatizados, a explicarte cómo de todo, cómo grabar, los detalles del audio, a explicarte cómo empacar tus videos, cómo hacer las miniaturas, los títulos, las descripciones, cómo aumentar tus suscriptores, tantas cosas que hay listas para este público audiencia que somos quienes queremos crear contenido. Así que nos están diciendo todos así como que ya se acabó, va a ser muy difícil, va a ser terrible. Y pues sí va a ser muy difícil y sí, pues va a ser terrible para los pequeños canales como este. Pero al mismo tiempo, si tú quieres crear contenido, por ejercer tu creatividad, por tener algo en que ocupar tu mente, tu inteligencia, y el dinero no es el objetivo, pues esto te debe de valer caña. Pero si tú quieres hacer dinero con YouTube, inevitablemente tienes que conseguir las habilidades para tener más de 4,000 horas, más de 8,000 horas en un mes. Porque estaba justo viendo hoy un video de un creador en Estados Unidos que decía 4,000 horas de visualización son como $20. Es lo que te gastas en una hamburguesa y en un refresco. Y eso ni siquiera lo puedes considerar como un segundo trabajo, como algo que haces y que te da dinero. O sea, si para eso mejor vete a McDonald's y en una hora lo sacas, ¿no? Esos $20. Y nosotros pensamos que a la hora de monetizar YouTube se va a desbloquear algo maravilloso y vamos a empezar a ganar un chorro de dinero. Y hay muchos que dicen que YouTube es como algo que trabaja por ti. Y en parte es cierto porque hay videos que se siguen viendo, aunque tú los hiciste hace tiempo y te siguen trayendo un poquito de dinero. Pero por otro lado no es cierto porque si tú abandonas tu canal, si tú dejas la constancia, te pierdes en el mar de videos y de títulos y de optimizaciones de todos los demás. Entonces, si tú quieres ganar verdaderamente dinero, dinero que valga la pena por tu trabajo en YouTube, tienes que trabajar muchísimo, tienes que tener muchísimas vistas, muchas horas de reproducción y esto que nos parece a nosotros una barrera tan alta y tan inconcebible, pues realmente tiene que ser tú todos los días, ¿no? Algo muy fácil de conseguir para ti, para que ganes dinero de verdad.
Y YouTube es maravilloso porque te permite esta escalabilidad, te permite llegar a muchísima gente y aparte te ayuda a conectar con las personas que quieren escuchar tu mensaje. Pero lo primero que hay que hacer es saber qué mensaje queremos transmitir. Y en el proceso tenemos que ir aprendiendo también a ser creadores, a hacer videos, a hablar al micrófono, mirar a la cámara, a aprovechar las oportunidades que tenemos, a compartir nuestras ideas sin hacernos bolas, a quitarnos un poco el miedo, los nervios, la inseguridad. Todo eso es un proceso que se tiene que hacer y aun si fuera largo, si el objetivo se cumpliera, al momento de que estés ganando el dinero que necesitas ganar, pues estarías pensando que esto no es tan difícil. Vi en otro video que decían que si hacías un video de 10 minutos y tenías 48,000 vistas, con eso lograrías tus 8,000 horas. Y luego decían, bueno, claro, pero eso es pensando que toda la gente viera el video hasta el final y no es lo que pasa en general, ¿no? La gente se va rápido de los videos. Yo pensé 48,000 vistas, pues para mí, que a veces tengo menos de 50, o más bien casi siempre tengo menos de 50, para mí 48,000 vistas para un video es un número increíble, inimaginable y que creo que nunca podría llegar ahí. Pero que si llego ahí, entonces me podría considerar como otros youtubers que yo veo sus videos y que tienen 60,000, 100,000, 200,000, 300,000 vistas. Un solo video. Así que quienes ya llegaron allí tienen las habilidades necesarias y seguro para ellos ahora, tal vez después de un largo proceso, 8,000 horas se les hará una cosa no tan difícil. Pero todos sabrán que al inicio fue muy difícil lograrlo porque tuviste que aprender, porque tuviste que ir creciendo, porque tuviste que ir afinando tus métodos, afinando tu mensaje y entendiendo qué es lo que quiere ver la audiencia. Y haciendo videos para la gente y no para ti mismo. Esto que se ve y se siente como un tremendo golpe mortal para los canales pequeños, esto que se siente como la gota que derramó el vaso, ¿no? Pues no lo es tanto, no lo es tanto. Hay que, primero, echarle un chorro de ganas para ver si en estos 5 meses puedes lograr los 4,000 horas. Ahora, otra cosa interesante es que ya no solo va a ser como antes de que ya te monetizaron y a menos de que no publiques nada en 6 meses, vas a perder tu monetización. Podías estar muy libremente sin hacer nada y sin publicar. Ahora no, ahora tienes que estar cumpliendo objetivos de ciertas vistas por 3 meses, cada 3 meses, pues para saber que tu canal está siendo activo, que tú eres de las personas que está retribuyéndole a YouTube, que finalmente es un negocio. Y decía también otro creador de contenido que es muy fácil agarrar y decir, claro, YouTube quiere todo el dinero para él, ya no quiere darle dinero a los creadores, son unos egoístas y avariciosos y quieren todo para ellos. Pero por otro lado, también es un negocio que tienen ellos, tienen que cuidar que la gente que permanezca, la gente que se esfuerce, haga cosas de calidad y trabaje en conseguir lo que la audiencia necesita. Finalmente, lo que necesitamos es tener un mensaje claro, encontrar quien quiera escucharlo, compartirlo con videos de calidad, ser constantes y dar algo de valor. No solo tratar de servirnos de YouTube como un banco al que puedo robar, sino como un negocio al que puedo servir ofreciéndole mis ideas, mis creaciones y que a cambio me puede ayudar a construir una comunidad y aparte ganar algo de dinero. Estaban diciendo también que AdSense en general es la forma en que menos se puede monetizar un canal, que hay muchas formas de sacar dinero de YouTube, con ventas aparte, con negocios, con tu marca personal. O sea, lo que te paga YouTube por cada vista es un potencial de ganancia de dinero muy pequeño comparado con todo lo que podrías ganar si vendieras servicios, productos, si tuvieras como algo así como una máquina de trabajo externo, ¿no? Donde invitas a la gente que
que te encuentra en YouTube a que compre a lo mejor tu curso, a lo mejor tu mercancía, a lo mejor alguna solución, a lo mejor tus servicios. Vaya, es que YouTube es maravilloso, maravilloso y terrible al mismo tiempo. Y entonces estoy yo aquí, como una pequeña creadora de contenido, que muchas veces no se da el tiempo de hacer videos con la constancia suficiente y que muchas veces me he prometido a mí misma que voy a empezar a hacer videos, que le voy a echar muchas ganas y luego lo dejo a un lado y lo dejo como, es un hobby, es una cosa que me ayuda a utilizar mi creatividad y mi mente. Vuelvo a ese ejemplo de esas personas que no toman un no como respuesta y que buscan y que buscan y se esfuerzan. Mis prioridades en este momento son otras, pero cómo me encanta YouTube. Así que voy a tratar de echarle muchas ganas estos 5 meses, pero si no se logra la monetización, ya llegará un día, porque estoy segura que llegará un día en que yo podré poner el suficiente esfuerzo en este proyecto y que tendré también las suficientes herramientas para hacerlo funcionar y para lograr entender un poquito de qué es lo que la gente quiere ver y ojalá ahí pueda monetizar mi canal y esas 8,000 horas no serán un gran problema, como en este momento parecen ser. Si tú también tienes un canal pequeño, yo te invito a que no te rindas y te invito a que sigas trabajando. Si no tenías la suficiente constancia como me pasa a mí, pues trata de ser disciplinado y constante. Si crees que tu calidad no es la mejor y que te cuesta ser un buen competidor en esta arena de YouTube, pues ve mejorando poco a poco. No se trata de la cámara ni del micrófono, se trata de que sepas qué mensaje es el que quieres darle a tu audiencia, cómo lo quieres transmitir y que también en ese video transmitas un poco de ti mismo. 8,000 horas, qué terrible, pero sí lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr. No dejes que no te quedes con el no por respuesta. Sigue trabajando, sigue mejorando y sigue buscando ese mensaje que te va a abrir las puertas a todas las personas que necesitas para verdaderamente monetizar un canal. Por cierto que fíjate qué padre se ve esta pared verde detrás de mí. Y tengo un video donde te platico cómo fue que lo hicimos, por qué este color verde. Velo a continuación.